Entonces, saludamos a todos los amigos y a todos los hermanos que a través de las redes sociales, del Facebook, del WhatsApp, de Google y todas las redes sociales, van a oír, van a recibir esta palabra, esta enseñanza. Es la segunda parte sobre este tema de los nombres de Dios. La segunda parte. Hace 8 días nosotros comenzamos el tema de los nombres de Dios y hablamos acerca específicamente del nombre de Dios. Del nombre de Dios. ¿Sí? De lo que teológicamente se le ha llamado, técnicamente se le ha llamado las 4 letras que le llaman el tetragramatón, el YHWH. Yo soy uno de los que, por ejemplo, si yo llego a un documento, aunque sea diferente de la Biblia, y encuentro 4 letras que no tienen vocales, ¿será que uno las puede leer? ¿Sí las puede leer o no las puede leer? Sin vocales. No, porque lo que le da el sonido son las vocales, ¿cierto? Son las vocales. Entonces aprendimos que el primer hombre que preguntó el nombre a Dios, ¿quién fue? Moisés. Yo voy a los hijos de Israel y me presento allá y, ¿pero qué? Ellos van a preguntar quién lo mandó y yo qué les voy a decir. Y ahí se revela el nombre cuando Dios dice, yo soy el que soy, yo soy. Se revela allí. ¿Sí? El que tengo existencia en sí mismo, me revelo a sí mismo, y lo que conocemos como el eterno Dios, el Dios eterno, que no tiene comienzo, que no tiene fin, y por eso en el Apocalipsis aparece, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir, el que ha existido siempre. Y Dios le dice a Moisés, yo me revelé a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero en mi nombre no me revelé a ellos. A ti me estoy hablando en mi nombre, como tal, la esencia, el carácter. Y hablamos de que eso llevaba la connotación de inmutabilidad, que Dios es inmutable, Él no cambia, que Dios cumple su propósito a cabalidad, porque Él es el eterno, ¿cierto? Y como no cambia, entonces Él hace las cosas desde que las comienza hasta que las termina, como tal. En ese orden de idea nos fuimos, ¿cierto? En cuanto al nombre, Yahweh. Yahweh. Ahora, hay que tener cuidado, porque ahora en el Antiguo Testamento, Yahweh tiene la connotación de el Padre, ¿cierto? Y por ahí está corriendo, yo soy muy cuidadoso y yo pongo mucho cuidado a las doctrinas, porque esto tiene que ver con la doctrina de Dios como tal. Cuando uno va al seminario bíblico, uno estudia una asignatura que se llama teología pura, que se refiere en cuanto a Dios, la deidad como tal solamente, ¿sí? La revelación de Dios como tal, la teología pura. Entonces, y hay que tener cuidado porque en nuestra doctrina nosotros creemos en la deidad adorable, revelada como el Dios trino y uno. Nosotros aquí no usamos el término Trinidad, la Trinidad, porque ese es un término dado por la iglesia tradicional en algún momento de la historia. Nosotros vamos por el título, el Dios trino y uno. El Dios que se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Pero, ojo, por allí hay una corriente donde dicen que Yahshua es Yahweh. Cuidado. No, señor. Yahweh, en el término hebreo original, es el Padre. Y nuestra teología, en cuanto al Dios trino y uno, nuestra doctrina dice que el Hijo no es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Hijo, no es el Padre, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ojo, no dice que el Hijo es un Dios, no, porque entonces pasaremos a un politeísmo. No, el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, puesto que nuestras raíces cristianas están en el judaísmo, ¿cierto? La religión judía como tal,
Y Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. O sea, Dios es uno. Entonces, el Hijo no es un Dios, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo no es un Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es un Dios, el Padre es Dios. Un solo Dios que se ha revelado, que se ha manifestado. Ahora, para los judíos, hasta el día de hoy, aún para aquellos que se convierten al cristianismo, es fuerte poder romper la parte de la Shema, es decir, de Deuteronomio 6:4. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. La revelación del Dios Trino y Uno es ¿para quién? Para la iglesia, así como lo es el rapto de la iglesia también. El rapto de la iglesia no es una revelación para los judíos, sino para la iglesia como tal. ¿Sí ve? Por eso los judíos, ojo, ellos no aceptaron a Jesús en su primer advenimiento. Y que los judíos, los que no se han convertido, ellos no están esperando el rapto de la iglesia. Ellos están esperando la segunda venida, porque no están esperando al Mesías como tal. Por eso es que Israel será engañada ¿por quién? Por el anticristo. El cumplimiento de la profecía apunta directamente ¿a quién? A Israel. Nosotros, óigame bien, cuando el anticristo se manifieste, nosotros, la iglesia, según lo que creemos, ya no estaremos aquí. Porque Jesús ya habrá venido por la iglesia y habrá raptado la iglesia. Y mientras que aquí se manifiesta el anticristo y se manifiestan los juicios de Dios sobre la tierra, nosotros, la iglesia, estaremos arriba con Cristo, con el Cordero, en las bodas, en la cena, en el tribunal de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Como tal. ¿Sí ve? Entonces, es muy importante. Cuando vamos conociendo esto, dijimos que cuando conocemos los nombres de Dios, esto nos ayuda a crecer, a llegar a otra dimensión en cuanto a nuestra relación con Dios, porque vamos conociendo su carácter, porque en cada nombre que Él reveló, Él revela su carácter progresivamente, ¿sí? Y eso nos ayuda a que nuestra adoración sea más fluida y que nuestra adoración sea más profunda en intimidad y en relación con Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces hoy vamos a la segunda parte y vamos a ver los nombres básicos de Dios. Los nombres básicos de Dios. Cómo Él se reveló y cómo la Biblia lo muestra. Y esto nos va a ayudar bastante. Es conocer un poquitico el hebreo. Ahora, hace 8 días leí algunas porciones en el hebreo. Y yo siempre digo, si yo a trancas y a muchas manejo el castellano y lo maltrato tanto a veces por mi mal hablar y la mala pronunciación, cuán difícil me queda hablar el hebreo, que es un idioma bien complicado, y sabiendo de que ya el hebreo antiguo como tal casi que está totalmente desaparecido. Hay un hebreo reconstruido, que es el hebreo misnaico. El hebreo misnaico es el hebreo que actualmente es el idioma oficial de Israel. El hebreo misnaico, más no es el hebreo antiguo como tal. El misnaico, la misná, que es la reconstrucción. Porque recordemos que el pueblo de Israel, cuando fue llevado al cautiverio, ellos dejaron de hablar su lengua. Y entonces ellos empezaron a hablar el arameo. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, óigame bien, se hablaba el arameo. Y solamente el hebreo se hablaba en la sinagoga. En la sinagoga. Y las más afectadas de ahí, ¿quiénes fueron? Las mujeres, porque cuando ellas no asistían a la sinagoga, entonces hablaba el arameo. ¿Qué idioma hablaba Jesús? El arameo. Entonces, talita cumi, efata, Eli, Eli, lava sabatani, arameo. Hablaba Jesús. Pero culturalmente, ¿cuál era la lengua que imperaba? El idioma que imperaba cuando Jesús vino aquí a la tierra. El idioma que imperaba, ¿cuál era? ¿Cuál era el que se hablaba? El arameo era de los judíos en Palestina, el arameo. El griego. Porque Roma, óigame bien, Roma dominaba militarmente.
Y aunque ellos habían conquistado a Grecia, pero Grecia dominaba todavía culturalmente la cultura griega. Era la lengua, entonces estaba el griego clásico, que lo hablaban las clases altas, y estaba el griego, el koiné, que era el populacho, como tal. Y en ese idioma, koiné, que lo dominaba tanto las clases altas como las clases medias y bajas, en ese idioma fue que se tradujo el Nuevo Testamento, como tal. Aprendimos hace 8 días algo así también, de que entonces cuando los masoretas, que fueron la clase sacerdotal de la Edad Media, que Dios levantó para preservar y conservar el texto, las copias fidedignas del texto hebreo, copias, porque ya no hay originales, porque todas se quemaron ¿dónde? En el incendio de la biblioteca de Alejandría. Las originales, entonces quedaron copias. ¿Y quién es el que ha preservado la pureza de la palabra? ¿Quién se ha encargado de eso? Dios. ¿A través de qué? De personas. Y entonces estuvieron los masoretas, ellos cogieron, hicieron la traducción. Entonces existía una traducción del hebreo al griego que se llamaba ¿cómo? La Septuaginta, que se hizo allá entre los dos testamentos. Se reunieron 70 ancianos y tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y estaba allí, eso de los pergaminos. Pero Dios ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno, que últimamente encontraron los rollos del Qumran en 1900 y algo. Y cuando encontraron allí, encontraron pergaminos y rollos casi completos. Y cuando los estudiaron, encontraron que lo que decía aquí también lo decía. ¿Quién estaba preservando la pureza del texto? Dios, porque es su palabra. Su palabra. Y los masoretas se encargaron entonces de hacer los apuntes marginales, como en aquellas Biblias de estudio que a veces tenemos y conseguimos que hay notas marginales. Y entonces donde estaba el YHWH, el tetragramatón, ellos le colocaron las vocales de Adón, Adonai. Y de ahí nace Yahvé o Yahweh. Y nace también el barbarismo de traducción que nosotros pronunciamos en nuestra Reina Valera, que se llama Jehová. ¿Sí? Le colocaron las vocales. Entonces, y a ciencia cierta, lo que más se aproxima a la exactitud, lo que más se aproxima, no es que sea exacto, es Yahvé. Ni siquiera es Yahweh, sino Yahvé. Es lo que más se aproxima a la pronunciación. Pero la verdad es que no hay quien pueda decir o acertar, asegurar de que es así, por cuanto el idioma antiguo se perdió. Se perdió. Tremendo. Y que ellos decían que pronunciar el nombre era tan sagrado, tan puro, tan tremendo, que no podían nombrarlo siquiera. Entonces el nombre se fue quedando en el olvido. Y por eso, en algunas versiones de la Torá, y algunas versiones bíblicas que tienen algún acercamiento a la Torá, aparece Adón, Adonai. Adón, que significa Señor, y Adonai, que significa mi Señor. Adón, Adonai. Aparece allí. Adón es Señor, y Adonai es mi Señor, como tal. En la relación, es Adón, Señor de todo. Señor de todo. Adonai, en mi relación, perdona, mi Señor. Mi Señor. ¿Ok? Entonces vamos a la segunda parte, que es los nombres de Dios. Vamos allá, pasemos. Ahí aparece una imagen. Quise colocar ahí. Y aparecen los nombres de Dios. Elohim, Jireh, Jehová. Pero también aparece en Estados Unidos, ¿cómo dicen Dios? ¿Cómo dicen mi Dios? My God. My God. En cada idioma, el nombre de Dios se pronuncia de acuerdo al idioma. ¿Cómo dirán en Alemania? En la forma como hablan ellos, así, golpeadito. Porque el idioma alemán es fuerte. ¿Y en Francia cómo lo dirán? Todo suave, romántico, como es el francés.
¿Cierto? Por eso ya aparece God en inglés, y hay un asterisco allá señalando que es el idioma, Estados Unidos. ¿Sí ve? Aquí, Rafa, y allá hasta el frente, y no sé qué idioma era ese, pero yo sé que es el nombre de Dios en un idioma de alguna parte del mundo. Entonces quise colocar esa gráfica ahí, porque de acuerdo a cada idioma, de acuerdo, pues, ¿cómo hablan en japonés? Allá, ¿cómo dirán en japonés? En coreano, en chino, ¿sí ve? Entonces cada uno, el nombre de Dios en su idioma, como tal. Qué interesante es eso. Sigamos. Entonces, estudiando la Biblia nos damos cuenta de que Dios tiene diferentes nombres. O sea, un solo Dios, pero los nombres van revelando su carácter, su esencia. La Biblia habla también del nombre de Dios en singular. Por ejemplo, leamos Éxodo 27. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, verso 7? Éxodo 27. Dice la Biblia, no tomarás el nombre de Dios, no tomarás el nombre de Jehová, no tomarás el nombre, no hablo aquí de la herramienta ahora que tengo la Eastword, y tengo la versión Kadosh, y tengo la versión Nazarena, donde hablan de Yahweh, o aparece el tetragramatón. Entonces, si aparece el tetragramatón y yo aplico las reglas de transliteración de los masoretas, yo no leería el tetragramatón ni Yahweh, sino que yo leería allí Adón. Según la regla, leería Adón. Cuando yo llego y encuentro el nombre de Dios, el tetragramatón, entonces yo leería Adón, según la regla, ¿cierto? Entonces, la Biblia habla del nombre de Dios en singular. En este caso, el nombre de Dios refleja la personalidad de Dios, todo lo que Él es. Yo me sorprendí cuando alguien me dijo, cuando encontré el significado del nombre Alberto, mi nombre. Me sorprendí, porque lo que dice del nombre Alberto, de la esencia de quién es Alberto, es tal cual lo que soy como persona. Así, puntualito. Me sorprendí cuando yo me fui. Alguien comentó el significado del nombre de esa persona, y yo quedé inquieto. Entonces yo voy a preguntar, voy a averiguar allá qué significa Alberto. Y me sorprendí, casi que quedo sentado, cuando lo que dice allá del significado es la esencia de cómo soy como persona. Tremendo. Entonces el nombre refleja la personalidad, lo que Él es. El concepto hebreo de nombre es distinto del concepto nuestro. El nombre en la cultura hebrea expresa la naturaleza del objeto a que se refiere. Ahora, el hecho de que Dios se nos revela en muchos nombres diferentes está reflejado en el hecho de que muchas facetas del carácter de Dios son representadas por cada uno de estos nombres. Borrar el nombre significa destruir la persona. Por eso uno escucha por ahí decir, hay que honrar la memoria. Cuando la gente dice honrar la memoria, está refiriéndose a honrar el nombre de aquella persona. Y más profundo se refiere a la esencia de esa persona como tal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios en la palabra incluso es llamado el nombre. Mire, leamos dos textos. Levítico 24:11. En Levítico 24:11 dice la Biblia, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, y aparece con N mayúscula, es decir, que blasfemó el carácter, la esencia, la personalidad de ¿quién? De Dios. Blasfemó el nombre. En Isaías capítulo 30:27, porque la Biblia habla del nombre específicamente, por eso
los amigos pentecostales unidos, ellos hablan de que a nosotros, los que creemos en el Dios triuno, se nos tiene que revelar el nombre. Porque ellos enfatizan el nombre de Jesús. ¿Sí ven? Para ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos, mas no personas. Títulos como tal. Entonces, Isaías 30:27 dice la palabra ahí: he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. ¿Por qué aparece en minúscula? Porque está acompañado de Jehová. Pero está hablando del nombre como tal. Entonces, en sus nombres, Dios se revela a sí mismo. Por eso cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, yo soy, ¿qué pasa? Se está revelando a sí mismo. Por eso la Biblia dice, mire, Dios no se preocupa ni se esfuerza en demostrar su existencia. Simplemente la Biblia dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. La persona que pretenda, que presuma, que quiera negar la existencia de Dios, la Biblia lo llama necio. La Biblia lo llama insensato. Y en las versiones más actuales le dice bruto. Hay una versión más actual que traduce necio como una persona bruta. Terrible. Sigamos. Esa parte la vimos hace 8 días, cuando Moisés se dio cuenta que los israelitas querían saber, ¿cierto? Pues ya lo vimos hace 8 días, no lo vamos a repetir. Pero me llamó la atención, siguiente diapositiva. ¿Cuántos aquí bendicen a las personas? ¿Cuántos le dicen a su vecino, Dios lo bendiga? Cuando yo estoy vendiendo ahí en la UCI, las empanadas que voy a vender allí, a cada persona que me compra la empanada, yo le digo así, muchas gracias por su compra, Dios le bendiga. Luego me quedan como sorprendidos. Muchas gracias por su compra, Dios le bendiga. Bendecir a alguien en el nombre del Señor significa poner el nombre de Dios sobre esa persona. Ajá, o sea, mire, o sea, en el mundo espiritual, lo que pasa es que uno muchas veces suelta palabras sin dimensionar el significado. Por eso la bendición sacerdotal que aparece en Números es algo tremendo. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti. Entonces, cuando yo bendigo a alguien en el nombre del Señor, estoy colocando el nombre, la esencia. Es decir, que el que recibe la bendición experimenta la presencia activa de Dios en la plenitud de su carácter revelado. Oiga, pero ¿por qué no sucede algo? Porque nosotros somos como maquinitas programadas muchas veces. Repetimos como el lorito. Como todo el mundo dice Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pero cuando se hace con propósito, cuando se hace con intención, con motivo, algo tiene que empezar a suceder en la vida de aquellas personas que estamos bendiciendo en el nombre del Señor. ¿Ah? Veamos lo que dice Juan 17. Juan capítulo 17. Esa es la oración sacerdotal. Juan capítulo 17, versos 11 y 12. Dice la Biblia: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Óyeme, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. ¿Pero cómo los guardaba Jesús? En tu nombre. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Oiga, qué interesante. Dice, guárdalos en tu nombre. Somos guardados en el nombre de Jesús. Somos guardados en el nombre del Señor. Yo acostumbro decir a las personas que viajan, que el Señor los lleve y los traiga con bien. Yo acostumbro a hacer eso. Que
que el nombre del Señor los acompañe. Cuando hablamos del nombre, que su presencia, oigan, que su presencia, que todo lo que es Él esté con usted y sobre usted. Es cuando uno bendice a una persona. Usted le dice a alguien que el Señor lo guarde. Oiga, tremenda palabra que estamos pronunciando. El Señor lo guarde. Aquí algunos dicen Yahweh lo guarde. La esencia, todo lo que es Él como tal, lo guarde. Su misericordia, su amor, su poder, su eternidad, lo guarde. Oiga, qué tremendo, qué poder tan grande se está desatando cuando nosotros decimos el Señor lo guarde, el Señor lo bendiga. Damos gloria a Dios. Ahora, lo mismo implica la fórmula que se usa en el bautismo, ya para nosotros la iglesia que creemos. Que a propósito, yo creo firmemente que lo único que nosotros debemos hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es bautizar. Porque no existe otra orden en cuanto al, ¿sí? O la bendición apostólica. Cuando dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con, que es una bendición apostólica como tal. Y se da enunciando la deidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo es válido por la presencia de Dios mismo como tal. Cuando Jesús se bautizó, ¿quién estuvo presente allí? ¿Quién habló y quién se manifestó? Habló el Padre y se manifestó el Espíritu Santo. Entonces, sabiendo todo esto, mis amados, ahora es muy importante saber cuáles son los nombres concretos con los cuales Dios ha revelado su carácter. Amén. Ya hablamos de Yahweh, ¿cierto que sí? Ya hablamos de Yahweh. Entonces sigamos y vamos a hablar de tres expresiones del hebreo que se traducen como Dios. Pero es muy importante mirar algunos aspectos en cuanto a esto. Ahora, el Eloa, Elohim. El Eloa, Elohim. Son tres palabras que se traducen como Dios. Entonces, uno de los nombres más conocidos del Ser Supremo, es decir, de Dios, pero a la vez quizá el más abstracto en cuanto a su significado, es aquel que proviene de tres palabras, que son El, Eloa y Elohim, que invariablemente se traducen como Dios. Y podemos notar que estos tres vocablos tienen en común la raíz El. En común tienen la raíz El. El término El corresponde a la más antigua designación de una deidad en el cercano oriente. Este nombre, es decir, El, se usaba para designar una variedad de dioses, y no solamente para designar al Dios verdadero. Por eso es muy importante estudiar estos asuntos. Ahora, por eso es muy común encontrar este nombre acompañado de algo más, para así indicar que no se refiere a cualquier dios del mundo pagano, sino al único Dios verdadero. Y por eso es muy importante cuando se está leyendo la Biblia, por ejemplo, cuando decían allá en Oseas, que decían Señor, ese término Baal iba acompañado por la expresión El, porque se está refiriendo a un demonio, a un dios pagano. Entonces ellos decían El Baal, el Señor, El Baal, Dios Señor, allá. ¿Sí ven? En el original allá, ellos. Como el pueblo entró en el sincretismo, por eso empezaron a llamar a Baal Señor de ellos y no a Adón. Y por eso dice, ya no le dirán más Señor, no que no fuera
Adón, sino que ya no le dirán más Señor en el sentido del término Baal. Que ellos habían hecho de Baal el Señor de sus vidas. Esa es la explicación allá a ese pasaje, que es bien tremenda. Entonces, Génesis 33:20 nos da un ejemplo. Vayamos a Génesis, porque es muy bueno acompañar estos conceptos con la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Génesis 33, verso 20. Ahí se está refiriendo a Jacob. En Génesis 33, verso 20, encontramos: y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Y ese El Elohe Israel significa, El significa Dios, con D mayúscula, el Dios de Israel. El Elohe Israel. Jacob llamó a aquel lugar Dios, el Dios de Israel. Acompañado de algo más. ¿Por qué? Porque en las culturas paganas también se utilizaba la expresión Él para hablar de sus dioses, de sus demonios, de sus deidades. Este nombre, el que dijo allí, ya lo dijimos, Dios, el Dios de Israel, no se está hablando de cualquier Dios, sino del único Dios verdadero, y por ello dice el Dios de Israel. Entonces, la etimología del nombre Él tiene asociación con la palabra fuerza o poder. Por tanto, Él significa el fuerte o el poderoso. Cantaré que Él es fuerte, porque así lo es. Y diré que Él es grande, porque así lo es. Él. ¿Refiriéndose a quién? A Dios. El Dios que usted y yo adoramos y servimos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Damos gloria a Dios. Él significa. Entonces, cuando yo puedo decirle a la oración: Señor, tú eres Él. Ah, pero ¿qué es Él? El grande, el poderoso. Nada me pasará, porque Él está conmigo. El grande, el fuerte. ¿Sí? Si queremos entrar en esa dimensión de nombrar los nombres en el idioma original como tal, ¿cierto? Pero que nuestro entendimiento se enriquezca con su significado, con su esencia como tal. Gloria a Dios. Sigamos. El nombre Él se utiliza para formar algunos nombres de personas. Cada vez que usted encuentre un nombre bíblico que contenga la raíz Él, ya sea prefijo o sufijo, antes o al final de la palabra, hablándolo en nuestra gramática, ¿cierto?, española. Entonces, cada vez que usted encuentre en un nombre esa raíz, se está haciendo alusión a algo que tiene que ver con Dios. Y ahí escribe algunos ejemplos. Israel significa príncipe. Israel significa príncipe con Dios, o príncipe.